Amigos de Agenda Parlamentaria, bienvenidos a esta nueva edición. Nos acompaña el congresista Marco Falconi Picardo, representante de Unión Regional por la región Arequipa. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación y muy contento de podernos dirigir a todo el país a través de este importantísimo medio de comunicación como es el Canal del Estado. Correcto. Permítame empezar preguntándole sobre el trabajo que usted acaba de desarrollar en la primera vicepresidencia del Congreso, ¿verdad? Durante el periodo legislativo anterior, usted cumplió una función muy importante aquí en el Parlamento y hacer un poco el balance de lo que ha significado su presencia en la mesa directiva. Bueno, el trabajo dentro del Congreso tenemos la presidencia y 3 vicepresidencias. La labor que realiza la primera vicepresidencia es un tema técnico muy importante que justamente consiste en la calificación y derivación de todos los proyectos de ley a las comisiones que corresponden. Este es un trabajo que hay que hacerlo con mucha dedicación, con mucho cuidado, porque hay algunos temas que pueden corresponder a varias comisiones, ¿no? Por la competencia, es un tema multisectorial, pero de acuerdo al reglamento del Congreso solamente pudieran ir a 2 comisiones, ¿no? Entonces, pero en algunos casos puede haber 3, 4 comisiones, que inclusive los presidentes de las comisiones están interesados en que se vea el tema porque tiene competencia, ¿no? Entonces hay que tratar de ser muy objetivo, hacer un análisis del proyecto de ley y ver cuáles son las competencias que tienen por lo menos mayor incidencia sobre el proyecto de ley que se ha presentado, ¿no? Entonces es un trabajo que creemos que de una u otra forma el hecho de ser abogado nos permite o nos ha permitido cumplir esta función seguramente mucho mejor que si no lo fuésemos, ¿no? Pero ha sido una labor muy importante. Ahora, entiendo que durante su periodo legislativo anterior usted ha presentado aproximadamente unos 25 proyectos de ley. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, estos 25 proyectos de ley individuales se han presentado como 189 los colectivos, digamos, de la bancada. Y hay algunos temas que son muy sensibles y que sí tenemos una preocupación muy especial. Por ejemplo, el caso de las invasiones y las usurpaciones. De terrenos. De terreno, que este es un problema gravísimo a nivel nacional. Y yo siempre escucho estas comisiones, todo el mundo habla de inseguridad ciudadana. Y no se dan cuenta que en este caso concreto es el principal problema. Por ejemplo, hay invasiones donde invaden 3.000 personas. Este es el único caso donde masivamente se comete delito. Y nosotros presentamos un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda, en la Comisión de Justicia, finalmente fue al Pleno, fue aprobado, lamentablemente fue observado por el Poder Ejecutivo. Estuvo varios meses para votar la insistencia y finalmente el Ejecutivo nuevamente ha presentado un proyecto que en la práctica es el 99.8% del que nosotros que presentamos, solamente de que se ha incluido ahí un término usurpación clandestina, ¿no? Lo cual es un problema y que nosotros estamos en desacuerdo porque como eso no está regulado y no está establecido en el Código Civil ni en el Código Procesal Civil, quedaría sujeto a que mediante corriente jurisprudencial se establezca, ¿no? Entonces, excepto ese problema, es exactamente igual que el que nosotros presentamos. Ahora, bueno, lo que ocurre es que hay una serie de traficantes de terrenos y que muchas veces están coludidos con las autoridades, ¿no? Con la propia policía, y que en caso de algún tipo de desalojo alertan a estos para evitar que ellos sean detenidos o capturados. Sí, estas por lo menos las usurpaciones, las invasiones, necesariamente tienen que contar con el respaldo de alguna autoridad, ¿no? Así es. O es el gobernador, o es el juez de paz, o es la policía, o es el fiscal, o es el juez, porque no es normal, o sea, ¿cómo pueden ir 500 personas, 800.000 a invadir? Tiene que necesariamente contar con el apoyo ilícito de alguna autoridad, y eso es lo lamentable. En la mayoría de partes del país, los alcaldes y los presidentes de gobierno regional son los que se encargan de promover las invasiones. Y en las campañas electorales. Claro, justamente, ellos ya cuentan con esos votos en forma irresponsable y no se ponen a pensar de que en muchos de estos casos de estas invasiones son en terrenos seriazos del Estado,
Y la gente cree que como es del Estado no le pertenece a nadie. Y es a la inversa, como es del Estado nos pertenece a todos, claro. Y ninguna persona puede realizar ese tipo de actos, ¿no? Entonces hay que cambiar, bueno, es un tema cultural, pero es un tema también de civismo. Y es por eso que nosotros específicamente dijimos, tratándose de las invasiones en las cuales haya la participación de un funcionario público, se le pudiera, la sanción sería hasta de 10 años, ¿no? Para que sea una prisión efectiva. Entonces se dijo, bueno, en el Código Penal ya está previsto, ¿no?, que cuando es el funcionario público es motivo y considerado como una causal especial de delito, y por lo tanto hay un agravamiento de la pena. Pero tratándose de este tipo de delitos que son tan graves en el país, nosotros dijimos que expresamente constancia ahí en la modificación del Código Penal, como finalmente se aprobó en las dos comisiones y en el Pleno, ¿no? Esperamos y confiamos que ahora en esta legislatura se pueda ver este tema, que es fundamental, porque, o sea, el derecho de propiedad es uno de los derechos esenciales que garantiza el desarrollo, garantiza la inversión. Entonces me dice, pero aquí se está hablando de posesión, ¿no? Claro. La posesión es el principal atributo de la propiedad. Esperamos nosotros que realmente en este caso se puedan hacer las coordinaciones tanto con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que por lo menos en alguna medida podamos poner coto a estos actos delictivos que son masivos a nivel nacional. Ahora, a propósito de ese tema, acabo de leer esta mañana en el diario El Comercio esta mesa de debates que acostumbra a realizar el decano de la prensa, y ha puesto hoy en tela el de la seguridad ciudadana. El presidente del Congreso, Fredo Tarola, está proponiendo que se cree una policía especializada para lo que significa el tema de las invasiones de terrenos. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Claro, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es aprobar, o sea, este proyecto de ley que ya fue aprobado a nivel de pleno en las comisiones, es fundamental. Estas comisiones de seguridad ciudadana, se comete el error que creer que dando más leyes, o sea, nosotros vamos a evitar la inseguridad. Creemos que agravando las penas, o sea, vamos a conseguir. Y eso no funciona así, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que tenemos que hacer es hacer leyes sencillas, disminuir el número de leyes y que estas leyes sean de cumplimiento ineludible. ¿Qué diferencia tenemos entre los países desarrollados con los países como los nuestros? En un país desarrollado la ley es muy flexible, pero de cumplimiento ineludible. O sea, eso se cumple sí o sí. Aquí nosotros tenemos leyes muy drásticas, muy duras, pero el cumplimiento es totalmente flexible. Al final todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada, para que entiendan todos los amigos televidentes que no son abogados, ¿no? Correcto, congresista. Habíamos otro tema porque durante su gestión como vicepresidente del Parlamento también se le encargó, digamos, todo el trabajo del fondo editorial del Congreso, ¿no? Entiendo que son 21 los libros publicados en el año legislativo en el cual usted tuvo participación en la mesa directiva. Es un trabajo, supongo, muy minucioso, hay que revisar obra por obra. ¿Cuál es, digamos, su balance de estas 21 obras publicadas en el fondo editorial? Bueno, yo realmente, por la parte académica, hay una satisfacción personal muy importante por el trabajo extraordinario que realizaron la funcionaria, en este caso la doctora Rocío Milla, y todo el personal del fondo editorial, que a pesar de que no se cuenta con todos los recursos necesarios, publicar 21 libros en aproximadamente 9 meses, una cosa así, casi es un libro semanal, implica un trabajo extraordinario, por varias razones. En primer lugar, tiene que irse a una evaluación, calificación previa de qué libros pueden ser objeto de publicación de parte del fondo. En segundo lugar, hay que trabajar de la mano con el autor. Normalmente los autores son personas muy ocupadas y en el fondo editorial hay un sistema de revisión muy exhaustivo, y eso implica que en muchos casos tienen que hacer las correcciones conforme lo plantea el fondo. En muchos casos se ha presentado que el autor no tiene tiempo para la corrección, lo vemos el próximo mes, claro. Y han quedado ahí varios libros actualmente muy importantes, están en revisión,
pero que ya, digamos, la demora no depende del fondo, curiosamente, sino del propio autor. Y adicionalmente el fondo editorial tiene un estilo muy particular, un estilo de forma muy importante, ¿no? Entonces ahí dice, ¿por qué exigen tanto la forma, no? Se exige porque todos los libros del fondo tienen calidad A1 y finalmente el fondo es la perfección del fondo, ¿no? Claro, Como y además decía lo hemos Aristóteles. comprobado en la última feria del libro, ¿no? Han tenido muy buena acogida los libros del Congreso de la República, del Fondo Editorial del Congreso. Mira, los libros del fondo son tan buenos que aunque parezca mentira, nosotros hemos tenido el caso de 3 o 4 libros que se presentaron, que antes que se presentaran ya lamentablemente los libros habían sido pirateados. Ah, caramba. A pesar de que los libros del fondo tienen un costo bastante económico, ¿no? Son libros accesibles para casi todos los ciudadanos. Es un libro barato porque finalmente el Congreso no hace negocio ni nada, quiere poner la cultura a disposición del pueblo. Precio y costo, más que nada. Y es lamentable que se pirateen los libros, pero también, o sea, curiosamente nos da la satisfacción personal de que son libros tan buenos que antes de que se presenten están pirateados. Ahora, otra cosa que noté también fue que durante la gestión suya se entregó muchos textos de estos libros a bibliotecas del interior del país. Sí, nosotros encontramos que había una gran cantidad de libros en los almacenes del Fondo Editorial y aproximadamente se han entregado 27.000 libros, empezando a todas las universidades nacionales del país, por supuesto a diferentes instituciones educativas y a los municipios provinciales, distritales y también a los gobiernos regionales, lo cual es una forma de tratar el tema de inclusión, porque es materialmente imposible que un chico que vive a 4.000, 4.500 metros en un distrito muy pequeñito no tiene biblioteca. Claro. Hemos estado haciendo una campaña muy importante con los señores alcaldes para implementar bibliotecas, ¿no? Entonces se ha hecho la donación de libros y al margen, digamos, de los libros donados por el fondo, que ya nosotros a título personal también hemos donado otros libros, y vemos con muchísima satisfacción que en algunos sitios muy alejados, o sea, se ha establecido estas pequeñas bibliotecas que va a permitir, por ejemplo, que una persona del Ande o muy alejada tenga la oportunidad, pues, ¿no?, de leer a Jorge Basadre, a Ricardo Palma, a todos estos grandes historiadores que hemos tenido nosotros, ¿no? Hay libros de publicaciones de Víctor Raúl Ayala Torre, hay de José Carlos Mariátegui, hay temas que son netamente históricos, hay temas que son sociales, ¿no? Muchas de las obras también son culturales, ¿no? Entonces es muy importante la labor que se ha hecho. Congresista, vemos unos temas ya de actualidad. Me gustaría conocer, como arequipeño sobre todo, la reflexión suya en torno a este tema de la reducción que están sufriendo varias zonas del interior del país por los ingresos provenientes del canon minero. Digamos, el Ejecutivo ya está buscando una solución, pero sin embargo creo que Arequipa es la zona más afectada con esta reducción, cerca del 40% aproximadamente. Sí, lamentablemente se sabía ya de antemano de que este año iba a ser difícil y el próximo también. No es un problema básicamente de ni culpa ni responsabilidad del gobierno. Definitivamente el precio internacional de los minerales ha tenido una baja sensible y adicionalmente a ello, el año pasado, sin embargo, no se preveyó en forma realista cuál podía ser el impacto. Tampoco vamos a echarle la culpa de ninguna manera al Ministerio de Economía porque nadie sabía cómo iba a afectar la economía mundial, ¿no? Lo cierto y lo concreto es de que en el caso de Arequipa, que es la región que ha tenido la mayor reducción de canon, es del 43.5%. ¿Esto qué implica? Que muchos proyectos no se podrían ejecutar. Entonces ahí se ha presentado un problema bien especial. Dice, bueno, si no se ejecuta ahora, el próximo año o el siguiente, no es así. Ese es un tema bien delicado, sino que hay veces las autoridades y las personas que están ahí desconocen. Por ejemplo, se está ejecutando una obra, si no se le asignan los recursos, esa obra que está inconclusa, seguramente en el tiempo de lluvias se invirtió 2, 3, 4, 5, 2 millones, se pierde íntegramente.
adicionalmente hay compromisos y contratos y las cláusulas penales que se establecen con los contratistas. Entonces no se puede parar, ¿no? Entonces hicimos gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y también hubo reuniones con la PCM y se pidió al presidente de la República que se encontrara una solución. ¿Cuál es la solución que se ha establecido y que ha dispuesto el señor presidente de la República de que todos los proyectos que están en ejecución se van a culminar y que para eso se utilicen los saldos de balance de los años anteriores? ¿Qué implica eso? De que actualmente, por ejemplo, el año pasado aproximadamente los gobiernos regionales y los municipales dejaron de invertir aproximadamente 13.000 millones de soles. Todos, ¿no? Todos. Sumando todos. Entonces, este año se estima que se dejaría de invertir aproximadamente 11.000 millones, ¿no? ¿Qué es lo que se devuelve al Estado, ¿no? Claro, que es al eso, erario nacional. en algunos casos, ¿no? Y en otros, o sea, justamente el Ministerio de Economía dice que se establezca un fondo de contingencia. Pero lo cierto es de que debería de haber, digamos, una renta mínima fijada y los techos presupuestales no debieran ser del 100%, sino de repente del 85%. De tal manera de que los alcaldes no presupuesten el 100% y con ese 15% vayan justamente constituyendo un fondo para que cuando sucedan este tipo de variaciones, que en este caso depende de la economía internacional, no se vean afectados, ¿no? Entonces, eso es motivo de que se haga un estudio serio para hacer la regulación legal y que no tengamos estos problemas o no se repitan, ¿no? Lo importante es que ha habido en este caso una respuesta oportuna del presidente de Antumala a este tema. Tenemos conocimiento que se han dado las directivas necesarias y esperamos de que el Ministerio de Economía y Finanzas y todos los funcionarios velemos porque se cumplan y no se afecte el desarrollo del país. Lamentablemente hay muchas autoridades y muchas personas que creen que la descentralización o la regionalización es un capricho de los provincianos. Y no es un capricho. La descentralización es un instrumento de desarrollo y tenemos que entender que si no se descentraliza, lamentablemente, aunque parezca mentira, los problemas de Lima se van a seguir agudizando porque la migración va a seguir siendo muy fuerte, ¿no? Así es. Congresista, le agradezco mucho por estar con nosotros y seguramente habrá oportunidad para seguir conversando sobre los diversos temas. Bueno, yo más bien agradecerte mucho. Aquí es una memoria muy, muy sucinta, como de 280 páginas que la pueden ver. Has hecho un trabajo serio, como creemos que todos los congresistas también lo hacen. Y esperamos que este año sea mucho más productivo y el Congreso podamos cumplir la deuda que tenemos pendiente de designar a los miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y a los directores del Banco Central de Reserva. Correcto. Muy amable. Congresista Falconi Picardo estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria hablando sobre el trabajo que ha desarrollado.